abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres Amén. Amén. Oh, ya lo recogió. Siguiente canto, hermanos, lleva por título Mi Roca y les invito nuevamente que se unan a nosotros en alabanza y adoración esta mañana.
disfrutar, Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama y lleno de emoción, que no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento que me das para ti. Cambiaste tú mi vida y me diste la esperanza, y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años han sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Permite que la vida yo ponga por servirte. Dentro de mi alma presente siempre estén los múltiples favores y sus misericordias, aún sin merecerlas, ha venido para mí. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues ni por un momento tú me has dejado sola.
me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos, Jesús. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos, Jesús. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Saludos a todos. Estas son las diferentes opciones para dar su ofrenda. Puede ir a nuestro website fbch.org
y escoja Give en la parte derecha del menú. En la siguiente pantalla, ingrese la cantidad que desea dar y presione Next. Tendrá que ingresar y confirmar su número de teléfono antes de entrar a la pantalla de pago. También puede enviar el texto FBC Hesperia al número 77977 y va a recibir un link que le llevará a la misma pantalla de pago. Las otras opciones son con efectivo o con cheque. Por favor, envíe su cheque al 9280 Maple Avenue, Hesperia, California. Gracias por su colaboración y que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy desde sus hogares, ahí donde nos están viendo. Bienvenidos a nuestro servicio de este domingo de la Primera Iglesia Bautista de Hesperia. Hermanos, estamos estudiando este año el libro de Hechos y estamos ya en el capítulo 17 de Hechos. Pablo está ahora en medio de su segundo viaje misionero. Ha visitado varias ciudades en Europa. Comenzó, si se recuerdan, hace unas semanas vimos que comenzó en Filipos, después se fue a Tesalónica y después en Berea. Y la semana pasada vimos que estaba en Atenas, la ciudad de los intelectuales. Estaba ante los eruditos, los filósofos, proclamando a Dios, introduciéndoles a ellos al Dios que ellos no conocían. Y después de esto nos dice capítulo 18 que salió de Atenas y fue a Corintio. Ahí vamos a estar el día de hoy, vamos a estar en los primeros 18 versículos del capítulo 18 cuando Pablo llega a Corintios de Atenas. Corintio y Atenas eran ciudades muy distintas. Como mencioné, Atenas era la ciudad de los intelectuales, era una ciudad de cultura, de información, de astucia mental. Corintio era completamente diferente, era una ciudad de libertinaje, de inmoralidad sexual, de decadencia. Atenas era una ciudad que glorificaba la mente. Corintio era una ciudad que glorificaba los placeres del cuerpo. En Corintio se encontraba un enorme templo a Afrodita, por ejemplo, la diosa de sexualidad. Y en ese templo habitaban miles de prostitutas que eran consideradas sacerdocisas. La adoración de la diosa Afrodita culminaba con relaciones sexuales y orgías con estas prostitutas. Este era el ejemplo de la decadencia que existía en Corintio. Por este tipo de prácticas, el nombre Corintio era sinónimo con el vicio y el libertinaje. Llamar a una persona en esos tiempos una corintia era llamarle una prostituta o una persona que vive en vicio. Y es en esta ciudad de libertinaje, de decadencia, que llega Pablo después de Atenas. Y en todas las ciudades que él ha estado, han visto nuevos creyentes, pero también ha sido perseguido, ha sido corrido, ha sido acusado, burlado, arrestado, encadenado, encarcelado, torturado. Ahora llega a esta ciudad de vicio y libertinaje y está solo. Y está solo y está afligido, está desanimado. Y van a preguntar, pues, ¿cómo sabemos que estaba solo? ¿Cómo sabemos que estaba afligido? ¿Cómo sabemos que estaba desanimado? El pasaje de hoy no nos dice, pero Pablo mismo nos confirma, porque cuando él llega a Corintio, él escribe cartas a las otras iglesias que nos dicen de su estado de ánimo cuando había llegado en Corintio. Por ejemplo, en Corintios 2:3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Estaba tan débil Pablo cuando llega a Corintio que dice que estaba con temor y temblor. También le escribe a los tesalonicenses. Acuerden que había estado en Tesalonicenses en ese mismo viaje. Pues cuando llega a Corintio, le escribe a esa carta de Tesalonicenses y les dice cómo se sentía cuando llegó allí. Dice, 1 Tesalonicenses 3:7, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, estuvimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe. Dice que estaba en necesidad y aflicción. Eso era el estado de ánimo cuando estaba Pablo, cuando llegó en Corintio. Él era una persona de fe fuerte, dedicado a la obra de Dios, proclamaba el evangelio sin valor, sin importar las consecuencias.
pero también pasaba tiempos de aflicción, de necesidad, de desánimo. Y vamos a ver en el pasaje de hoy cómo Dios consuela a Pablo en medio de sus aflicciones. Ese es el título del mensaje de hoy, Consuelo para el afligido. Porque hermanos, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y la manera que Él consoló a Pablo es la misma manera que Él nos consuela hoy en día en nuestros tiempos de aflicción y de desánimo. Vamos a la palabra de Dios, porque todos, hermanos, vamos a pasar tiempo de aflicción en este mundo. Pero tenemos que confiar en Dios que Él tiene consuelo para el afligido. Vamos al pasaje de hoy a ver cómo Dios consoló a Pablo. Hechos capítulo 18, voy a leer los primeros 18 versículos. Hechos capítulo 18, dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los griegos y a los judíos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo ahí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, y diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo os toleraría. Pero si son cuestión de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero Galión nada se daba de ello. Mas Pablo, habiendo detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila. Padre Celestial, gracias te damos por este día, por esta tarde. Padre, te pido que bendigas este tiempo que vamos a estar en tu palabra, Padre. Bendice cada hogar que está mirándonos ahora por los medios de comunicación. Bendice cada persona, Señor, que tiene oído puesto a tu palabra. Dame palabras a mí, Padre, que tú quieras que ellos escuchen. Padre, en estos tiempos que vivimos tantas aflicciones, tantos desánimos, tantas enfermedades, Padre, necesitamos de tu consolación. Ayúdanos a conocer, entender y creer en el consuelo que tú le ofreces al afligido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en el pasaje de hoy podemos ver 3 maneras que Dios consuela a los afligidos.
Primero, Dios consuela al afligido con compañerismo, el compañerismo de otros creyentes. Segundo, Dios consuela al afligido con comunión íntima con Él. Y después Dios consuela al afligido con los conflictos. Sí, hermanos, aún en los conflictos podemos tener consuelo de Dios. Vamos a comenzar. Dios consuela al afligido con compañerismo. Pablo llega a Corintios después de ser echado y corrido de las últimas 4 ciudades que ha visitado. Está solo, está afligido, está dolido, está desanimado. Y lo que encuentra en esa ciudad es una ciudad entregada al libertinaje y el vicio. Eso causó más y aumentó más su aflicción. Y en medio de esa aflicción, Dios lo consuela con compañeros. Ahí en Corintios nos dice el pasaje que conoce a 2 personas que se vuelven sus más amados compañeros por el resto de su ministerio. Dice el versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y también a su esposa Priscila. Y dice que Claudio había mandado que los judíos saliesen de Roma. Se está refiriendo al emperador Claudio, y la historia nos dice que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma en el año 49. Los historiadores nos dicen que la razón que fue expulsado los judíos fue porque era a raíz de un disturbio causado por el Cristos. Es muy probable que Aquila y Priscila eran creyentes que proclamaban a Cristo en las sinagogas de Roma. Y ya hemos visto que cuando esto pasa siempre causa disturbios entre los judíos. Y eso pudo haber sido la razón que fueron expulsados de Roma. ¿Y qué hacen cuando llegan un creyente a una nueva ciudad? Lo mismo que hacía Pablo cuando llegaban a una nueva ciudad. Recuerden que en esos tiempos no habían iglesias cristianas. Así que se van a la sinagoga y a adorar y a proclamar a Jesús. Y es ahí donde conocen a Pablo. Dice el versículo 2, fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. La costumbre en las sinagogas antiguas era que las personas se agrupaban y se sentaban según su ocupación. ¿Se imaginan el gozo de Pablo, hermanos, al conocer a otros creyentes ahí en Corintio? Llegan a este lugar de decadencia, de vicio. Está desanimado, afligido y encuentra a creyentes. Encuentra a Priscila y Aquila. Había llegado ahí dolido, pero probablemente esto le levantó los ánimos. Eso debió levantar su espíritu. Esto debió levantar su ánimo. Cualquier creyente que ha estado en una misión o ha ido en un lugar lejos puede afirmar el gozo que se siente al conocer a otros creyentes en ese lugar ajeno. Me recuerdo siempre cuando hace muchos años mi trabajo me envió a la India. Y ahí estuve un fin de semana y todos los días me iba al gimnasio a hacer ejercicio. Y en ese tiempo yo enseñaba a los niños y usaba unos brazaletes de colores para enseñarles el evangelio. Y andaba con ese brazalete y me iba al gimnasio. Y ahí los que me atendían todos los días me miraban y notaba que me miraban como que me conocían. El muchacho de la recepción, cada que llegaba es como que se alegraba de verme. Y ya después, el último día de la semana, cuando llegué, me habla y me dice, ¿puedo hablar con usted, contigo? Le digo, sí, ¿qué pasa? Dice, miré el brazalete que tienes en tu mano, dice. Yo también soy creyente, dice, y quiero que conozcas a otros creyentes que trabajamos aquí. Y me llevó ahí a un lado y habían 3 otras personas creyentes, gozosos de haberlos conocido. Hermanos, ese es el consuelo que nos da Dios con el compañerismo. Porque el momento que una persona pone su fe en Cristo, recibe una nueva familia espiritual. Y los lazos de esa familia espiritual, hermanos, son más fuertes que los lazos de una familia carnal. ¿Por qué? Porque los une es más que carne y sangre. Lo que nos une es un mismo espíritu. Nos une una misma esperanza, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Dios, un mismo Padre espiritual. Y como cualquier padre, Dios desea que sus hijos se mantengan unidos en compañerismo y que se consuelen y se animen unos a los otros en amor. Hebreos 10, 24, 25 dice,
y considerémonos unos a los otros para estimularnos en amor a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El mes pasado estuve visitando a mi familia en Belice. Tenía más de 10 años de no visitar a mi familia. 11 años tenía de no ir a visitar a mi familia. Y se me ha olvidado el gozo de estar juntos con mis hermanos, con mis sobrinos, con mis primos, con mis amigos de mi juventud. Claro que en esos 11 años nos comunicábamos por teléfono, por WhatsApp, por email, pero no es lo mismo, hermanos, estar juntos en comunión, abrazándonos, comiendo juntos, riéndonos juntos. Y lo mismo aplica para nuestra familia espiritual. Podemos y debemos estar en constante comunicación durante la semana, llamándonos, mandándonos mensaje, pero nada puede reemplazar el gozo y el amor que sentimos cuando estamos aquí reunidos en la iglesia. Hay algo muy especial cuando el pueblo de Dios se junta a adorar a Dios, cuando estamos juntos orando a Dios, cuando estamos estudiando su palabra. El compañerismo, hermanos, es un regalo de Dios, es un consuelo de Dios para estimularnos y exhortarnos unos a los otros. Siempre he dicho, en la Biblia no existen llaneros solitarios en la iglesia. Se reunían todos los días para orar, para adorar a Dios, para compartir la cena. Así que en esos tiempos de aflicción, en esos tiempos de estrés, en esos tiempos de desánimo, es cuando más necesitamos el compañerismo de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es cuando más necesitamos la consolación de nuestra familia espiritual. Ustedes nos están viendo ahorita por internet, están conectados desde sus hogares y les doy gracias por haberle acompañado. Siempre animamos a las personas, si no pueden por alguna razón llegar a la iglesia, conéctense y mírenos por el internet. Si se siente mal, si está enfermo, quédese en su casa mejor y nos mire por el internet. Yo sé que hay muchas personas que me están escuchando en este momento desde sus hogares que quisieran estar aquí con nosotros, pero no pueden por las distancias. Pero para los que pueden asistir, hermanos, les exhorto que no descuiden la comunión, el compañerismo entre hermanos. Yo sé que es fácil conectarse por teléfono, por la computadora, pero no hay nada que pueda reemplazar el gozo y el compañerismo del amor fraternal. Cuando nos sentimos unidos adorando a Dios. Y cuando estamos en la iglesia, hermanos, tenemos que también esforzarnos a conocer y a conectarnos con todos los hermanos, de no mantenernos siempre en el mismo círculo de amistades. Porque puede ser que Dios ha puesto a una persona en este lugar para animarte, para exhortarte, para consolarte. Así que busquen, saluden a personas que no conocen, introdúzcanse si no conocen su nombre, especialmente a los que nos visitan, hágales sentir el amor de Cristo. Háblense durante la semana, pero también no descuiden el compañerismo que Dios desea en su iglesia. Dios consoló a Pablo con el compañerismo de estas nuevas amistades, de Aquila y Priscila. Y era tanto el vínculo que sintió entre ellos que se fue a vivir con ellos. Y no solo eso, sino que dice que trabajaron juntos en su oficio de hacer tiendas. Ese compañerismo le dio aliento a Pablo para seguir adelante en la obra. Dice el versículo 4 que discutía en las sinagogas todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Pero hermanos, Dios no solo lo consoló a Pablo con nuevos compañeros, sino que también le regresó el compañerismo de sus viejos amigos. Nos dice el versículo 5 que Silas y Timoteo llegan a Corintio y se unen de nuevo con Pablo. Eso debía haber sido un día de gran gozo, de consuelo para Pablo, que se estaba uniendo otra vez con sus compañeros misioneros. Y también por las buenas nuevas que trajeron de la obra que se había comenzado en Tesalónica. Noten que le dice a la iglesia de Tesalónica cuando le escribe. 1 Tesalonicenses 3:9. Le está escribiendo desde Corintios a los tesalonicenses que acaban de fundar la iglesia allí.
Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios. El compañerismo de nuevas amistades y de viejos amigos consoló a Pablo, le llenó de gozo y le permitió volver a entregarse por completo a la obra. Dice el versículo 5 que cuando llegaron Timoteo y Pablo se entregó por entero a la predicación de la obra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Antes de esto, Pablo trabajaba haciendo tiendas con Priscila y Aquila durante la semana, así que solo podía ir a la sinagoga los días de reposo a predicar a Jesús. Ahora se entrega por completo a la obra, todos los días estaba entregado. Y esto trae un punto muy importante, hermanos, que siempre se ha discutido y se sigue discutiendo y hay muchas distintas respuestas y opiniones. Y la pregunta es, ¿debe ser apoyado financieramente un ministro de Dios o debe soportarse a sí mismo con un trabajo fuera de la iglesia? Antes de dar mi opinión, quiero ser transparente. En el caso de nuestra iglesia, nosotros tenemos ambos. Tenemos un pastor principal, Pastor Rich, que ustedes lo conocen, que cubre el púlpito cuando no estoy aquí, y él está entregado completamente a esta iglesia y se le paga completamente como un tiempo completo. Todos los demás son tiempos. El pastor de los jóvenes, Pastor Tim, es part-time y tiene un trabajo, es un maestro allí en Rancho Cucamonga. En nuestro ministerio de español, nadie está completa a la iglesia. Todos tenemos trabajos fuera de la iglesia y trabajamos en la iglesia. Esta es nuestra obra para Dios en esta iglesia, es nuestro ministerio. Y solo aclaro eso, hermanos, para ser transparente. No quiero que piensen que estoy promoviendo una agenda aquí en el púlpito. Ahora, regresando a la pregunta. El pasaje de hoy hace claro. Pablo no tenía problema apoyándose financieramente a sí mismo, pero tampoco para ser apoyado, para entregarse completamente a la obra. Él llega a esta ciudad solo, no había una iglesia, no había una obra, todo estaba comenzando de cero y no quería pensar que él llegó para beneficiarse él mismo. Él no quería que la gente piense que él solo llegó para ser servido, sino que él vino a ofrecer el evangelio como un regalo de Dios. Y como Jesús, él llegó a servir y no a ser servido. Pero tan pronto hubo la oportunidad para ser apoyado financieramente, lo aceptó. Hermanos, esta es la clave. Nuestra obra para el Señor nunca debe ser percibido que lo hacemos por ganancia propia. Pablo reconoce el derecho del ministro de Dios de ser apoyado y soportado en su ministerio, pero él no quería dar ninguna impresión de que su obra era por ganancia propia. Él podía haber dicho a Aquila y a Priscila, ustedes trabajen y yo hagan las tiendas y con lo que hagan me apoyan a mí en la obra de Dios. Pero Aquila y Priscila también eran creyentes nuevos y no había iglesia para ayudarles a apoyar la obra financieramente. Por eso Pablo trabaja haciendo tienda con ellos hasta que era posible soportarse y entregarse por sí mismo por completo. Trabajó para que nadie le pudiera acusar de que estaba buscando creyentes para que él mismo se enriquezca. Primera de Tesalonicenses 3, 7 y 9 dice, porque vosotros mismos sabéis, ese es Pablo escribiéndole a los tesalonicenses, sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser graviosos a ninguno de vosotros, no porque no tuvimos el derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Pablo afirma que él se entrega a la obra de Dios y él tenía el derecho de ser apoyado por la iglesia. Es más, hermanos, cuando una iglesia llega a un cierto nivel de crecimiento, de miembros, de ministerios, es difícil de ser apoyado solo parcialmente. Tiene que haber personas completamente entregado a la obra para darle la atención que se merece. Aquí en esta iglesia tenemos 3 servicios
Y entre esos 3 servicios hay más de 300 personas que existen regularmente. Y yo puedo afirmar que Pastor Rich, nuestro pastor principal, está en la iglesia 7 días a la semana. Y le aseguro que trabaja más horas que cualquier trabajo que haría fuera de la iglesia. Y lo correcto es que la iglesia lo soporte financieramente. Pero lo que siempre tenemos de tener en cuenta es que la iglesia no existe para la ganancia personal de los que lo administran. Eso fue la razón que Pablo primero trabajó para soportarse él mismo. Y cuando recibió el apoyo de sus compañeros, él se pudo entregar por completo a la obra. Pero como hemos visto, cada vez que él se entrega a la obra, cada vez que Dios está obrando, viene oposición. Dice el versículo 3. Pero oponiéndose, blasfemando estos, los judíos, le dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Los judíos estaban oponiendo tanto que estaban blasfemando, rechazando a Jesús como el Mesías. La palabra oponiendo ahí en el griego significa una resistencia persistente y continua. Hermanos, cuando una persona es persistente en su rechazo del Evangelio, no tenemos que seguir intentando. Hay veces que tenemos que dejarlos a sí mismos hasta que ellos estén listos. Y unos dirían, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Dios es amor, Dios no quiere que nadie se pierda. Y mencionan muchos la parábola de la oveja perdida, donde Jesús dice que el pastor deja sus 99 ovejas para ir detrás del uno que se perdió. Pero hermanos, yo siempre he dicho, es importante leer la palabra de Dios en contexto. Y esa parábola es una de 3 palabras en conjunto. La segunda es la parábola de la moneda perdida, donde dice que la mujer buscaba por todos lados, barre con diligencia, le pide a todos que le ayuden a buscar esa moneda perdida. ¿Y cuál es la tercera? La del hijo pródigo. Esta está en Lucas 17 a propósito. ¿Y qué pasa con esta parábola? El hijo le va y le dice al padre que le dé todos sus bienes y se aparta del padre, se pierde, se va. ¿Y qué dice la palabra? ¿Va el padre a buscar a ese hijo que lo abandona? No, el padre permite que se vaya a ver las consecuencias de haberse alejado del amor de su padre. Hermanos, a veces es necesario que una persona que insiste darle la espalda al Dios realice la consecuencia de sus acciones. Por eso Pablo les dice, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Le está diciendo, yo ya cumplí mi responsabilidad, yo presenté el Evangelio claramente, y si insisten en rechazarlos, ustedes mismos sean condenados. Hermanos, Dios no envía a nadie al infierno. Cada quien decide por sí mismo dónde ir. El que rechaza a Jesús se sentencia a sí mismo a la perdición eterna del infierno. Pablo deseaba que el pueblo judío recibiera a Jesús. Pablo deseaba que el pueblo judío recibiera a Jesús como su tan esperado Mesías. Pero él no iba a desperdiciar ese precioso mensaje en personas que no deseaban escucharlo. Había mucho más personas en Corintios que necesitaban y deseaban escuchar el Evangelio. Y se va a los gentiles, dice, y nos dice los versículos que siguen, que ahí sí lo recibieron, y ahí se empezó a fundar la primera iglesia en Corintios. Ese es el primer punto. Dios nos consuela en nuestras aflicciones con compañerismo. El consuelo de sus compañeros ayudó a Pablo a mantenerse y entregarse a la obra. Pero Pablo sabía que cuando la obra empiece a crecer, Satanás iba a atacar. Y eso nos lleva al segundo punto. Dios consuela al afligido también en comunión. Dice el versículo 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte el mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Dios le dice a Pablo, no temas, sigue proclamando, vaya por las calles, habla tu mensaje. Y esto implica, le dice no temas, implica que Pablo estaba teniendo dudas, estaba temiendo, estaba cuestionándose si debería ir a continuar predicando. Implica que tenía temor, tal vez estaba pensando suspender la obra. Tal vez estaba pensando esperar que se calmen la situación o tomar tiempo para recobrar sus ánimos, para recuperar fuerzas, tal vez para reclutar a más personas antes de salir otra vez a predicar. Pero Dios le asegura que no tema, porque Él no está solo, que Él tiene el poder para seguir adelante. Porque hermanos, Dios no abandona al afligido. Él está ahí para aliviar la carga, para darle aliento y consuelo, para dar refrigerio y descanso. Mateo 11, 28 y 29 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os daré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas. Hermanos, no estamos solos en nuestras aflicciones, no estamos solos en las adversidades, no estamos solos en las dificultades que pasamos en el mundo. Dios no nos ha abandonado. El hecho de que estás sufriendo en una dificultad no significa que Dios ya no te ama. No tienes que enfrentar ese problema solo. No tienes que enfrentar esa aflicción en tu poder. Cuando te sientas afligido, acude a Dios. Entrégale tu carga y dice su palabra y su promesa que hallarás descanso para tu alma. Vamos a examinar esta visión y el mensaje que Pablo recibió de Dios para ver cómo Dios consuela a Pablo. Primero, lo consuela con su presencia. Dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Hermano, eso debe servir de enorme consuelo, el reconocer que Dios está con nosotros. Cuando todo parece que se está derrumbando alrededor, puedes tener paz, puedes tener consuelo, porque si Dios está ahí para sostenerte, nadie te puede hacer daño. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esforzó, también te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jesús nos dejó una gran obra, una gran misión para cumplir, pero Él no solo nos dio una misión y nos abandonó, no nos dio la misión y se regresó al cielo a ver cómo nos va. Él sabía que íbamos a tener oposición a nuestra misión, así que Él sabía que íbamos a tener aflicciones y por eso nos asegura que Él no nos abandona. Mire que dice Mateo 28, después que nos da el mandato de ir a ser discípulos, dice, y he aquí, Mateo 28, 20, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo creyente puede descansar en la consolación de que Dios siempre está a su lado, que Dios no abandona al afligido. La segunda manera que Dios consuela a Pablo en esta visión es con su protección. Y dice, versículo 10 otra vez, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Si tú eres un siervo de Dios, no hay arma en el mundo que te pueda hacer daño. Tal vez seas golpeado, tal vez seas azotado, tal vez seas lesionado, tal vez seas insultado, tal vez seas rechazado. Pero hermanos, el mundo no nos puede vencer, porque Dios ya venció y todo creyente es partícipe de esa victoria. Y nos dice Pablo en Romanos 8 que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Isaías 54, 17 dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenaráis toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dios consuela al afligido con su protección. Y la tercera manera que Dios consuela al afligido es con su promesa.
Dice, porque, versículo 10, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Dios le dice a Pablo que su obra no ha terminado, que hay muchos en el pueblo que todavía necesitan escuchar el Evangelio. Y no solo eso, sino que hay muchos que están listos de recibir y aceptar ese mensaje. Hermano, es un gran gozo y consolación cuando ves cómo Dios obra en las vidas de otros y sabes que Dios te permitió ser parte de esa obra que hizo en esa persona. Hay muchas personas en este pueblo que necesitan escuchar las buenas noticias de Jesús. Aquí en el desierto alto y en todo lugar, el 90% de personas los domingos no están en una iglesia, no conocen a Jesús. Dios tiene un plan maravilloso para todas esas vidas y nos da el privilegio de ser instrumentos en su obra de salvación. Romanos 10, 13 y 14 dice, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y nos dice el versículo 15 después que qué hermosos son los pies que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, no permitamos que las aflicciones de este mundo estorben nuestra misión. Es una misión urgente y nuestra obra no es en vano. Dios ha preparado corazones que solo esperan que nosotros lleguemos a hablarles de Jesús. Y eso nos debe consolar, que Dios está obrando y que Dios permite que seamos parte de esa obra. La consolación de los compañeros y la consolación de Dios le dio a Pablo el aliento para seguir adelante. Y nos dice el versículo 11 que se quedó en Corintio 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Y eso nos lleva al último punto. Dios consuela con compañerismo, Dios consuela con su comunión y también Dios consuela en medio del conflicto. Hermanos, aún en los conflictos, Dios puede consolar. Dios nos consuela aún en los conflictos. Los conflictos son motivo de consolación para el creyente. Mire, Pablo recupera sus ánimos, se entrega nuevamente a la obra por completa. ¿Y qué encuentra? Oposición, rechazo, persecución. Los judíos de Corintio lo llevan ante el tribunal romano, acusándolo de promover una religión que no estaba aprobada por el imperio romano. Pero ahí vemos cómo Dios lo consuela. Él está a punto de presentar tu defensa y el procónsul, el que está sobre ese juicio, interrumpe y le dice a los judíos que esto no es un caso para la corte romana, sino que son asuntos de religión de ellos mismos que tienen que arreglar. Eso es lo que dice el versículo 14, nos dice que estos son asuntos de ustedes, están hablando de la misma cosa. Les dice que Pablo está predicando, no es algo nuevo, que Pablo está predicando al mismo Dios que los judíos enseñan, que Pablo está predicando al mismo Mesías que ellos están esperando. Imagínense, hermanos, un gentil reconoce lo que los judíos mismos no reconocían. Y eso es muy importante, que este procónsul había acordado que el cristianismo no era una religión ilícita. Porque si hubiese dicho eso, se hubiese podido usar ese dictamen en todo el imperio y eso limitaría la expansión del cristianismo. Pero esto debió ser de gran alivio para Pablo, que el procónsul rechazó las acusaciones, pero eso solo aumentó sus aflicciones. Dice el versículo 17, entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, lo golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Ahora yo sé que están preguntando, ¿dónde está la consolación de ir ante un tribunal, de ser golpeado? Pues aquí les va. Hermanos, estas personas que estaban atacando a Pablo solamente eran agentes de Satanás, que su propósito era estorbar la obra de Dios y parar el avance del Evangelio. Y el hecho de que Pablo estaba siendo atacado por Satanás significa que estaba haciendo algo que agradaba a Dios y desagradaba a Satanás. Las aflicciones por cumplir la obra de Dios son de consolación porque significa que son obras que desagradan a Satanás. Primera de Pedro 4, 12 y 13 dice, gozaos por cuanto sois
participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Hermanos, si nos atacan por ser seguidores de Cristo, si nos insultan por ser seguidores de Cristo, si se burlan de nosotros por ser seguidores de Cristo, es porque reconocen que nuestra fe es real. Es que reconocen que el evangelio que predicamos es real. Es porque reconocen que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así dice este versículo, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y hermano, eso nos debe servir de gran consolación. Cuando estamos siendo afligidos, es más, debíamos de preocuparnos cuando en la iglesia no hay ataques de Satanás, porque significa que estamos haciendo lo que estamos haciendo, no le importa a Satanás. Me acuerdo cuando comenzamos este ministerio en español, tuvimos varios ataques, no solo en la iglesia, en las familias de los líderes, en mi familia, en la familia de Pastor Rich, y yo estaba listo para tirar la toalla, hermanos, honestamente. Pero Pastor Rich vino a mi oficina y me dijo, pastor, consuélate, estás siendo atacado porque estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. Y eso me llenó de consolación para seguir adelante. Solo un punto más antes de concluir. Dios nos consuela en nuestras aflicciones, pero no es para que nos quedemos con esta consolación. Dios consuela al afligido para que sirvamos de consuelo a otros. Segunda de Corintios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Las aflicciones, hermanos, del mundo nos preparan para consolar a otros, para servir a otros, para ministrar a otros. Si estás pasando por una aflicción en este momento, acude a Dios, recibe su consolación y pregúntate, Dios, ¿cómo puedo usar yo esto para consolar a otros? Las aflicciones del mundo fortalecen nuestra fe, para que nosotros también podamos consolar y fortalecer la fe de otros. Hermanos, todos tenemos tiempos en la vida de aflicciones, de desánimos, causados por vivir en este mundo de sufrimiento. Pero en medio de estas aflicciones, Dios nos consuela con el compañerismo de nuestra familia espiritual. Y Él quiere que nosotros, sus hijos, sus hijas, nos animemos unos a otros, nos apoyemos, nos exhortemos y nos consolemos unos a los otros. Dios también nos consuela con su presencia, con su protección, con su promesa. Él no nos abandona en nuestras aflicciones. Y aún en los conflictos, Dios nos consuela con el conocimiento de que si nos atacan es porque reconocen que somos sus hijos. Dios también nos consuela, hermanos, porque quiere que sirvamos de consolación a otros. Si tú me estás escuchando en estos momentos y quieres saber, conocer esa consolación de tener la presencia de Dios y nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús, quiero darte esa oportunidad. Porque la consolación de Dios, cuando dice que Dios no abandona a sus hijos, es porque tienen sus hijos el Espíritu Santo viviendo en ellos, porque han puesto su fe en Cristo Jesús. Y si tú nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús, hoy es el día, dice la palabra, de la salvación. Pídele a Dios que entre en tu vida, que te limpie tu corazón. Invítale que sea el dueño de tu vida y recibirás la consolación del Espíritu Santo que nunca te abandona. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Padre, por tu consolación. Gracias te damos, Padre, porque en nuestras aflicciones no estamos solos. Tú nos das hermanos y hermanas en Cristo para animarnos, para exaltarnos, para consolarnos.
También siempre tenemos tu presencia a nuestro lado. Siempre tenemos, Señor, al Dios creador protegiéndonos de toda aflicción. Protégenos, Padre, y danos aliento en esos conflictos. Y que ayúdanos a reconocer y entender cómo usar la consolación que tú nos das para consolar a otros. Gracias por este tiempo que hemos pasado en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy, hermanos. Les recuerdo que durante la semana tenemos estudios bíblicos los jueves en la noche. También estamos comenzando nuestros estudios de varones y de damas la próxima semana. Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana.